Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Ley Martín, en los últimos informes sobre, de acuerdo con los expertos, ¿qué hacer para superar una tusa o una traga o un enamoramiento brutal? Entonces, he hecho varios informes, he mencionado algunas soluciones y hay una fase que se llama aceptación, que se da cuando la persona se vuelve consciente de que su relación no se puede salvar. Esto puede generar sentimientos de tristeza, soledad y ansiedad por un futuro sin esa persona, lo que puede desencadenar además en efectos físicos como pérdida de energía, dolores musculares, hipersensibilidad al ruido, de acuerdo con la doctora Viviana Zapateiro, una psicoterapeuta de Colsanitas. Finalmente, la otra fase que se puede atravesar es la de la restauración. La fase de la restauración. Esta fase se convierte en el principal objetivo dentro del duelo, pero puede ser la más difícil de encontrar porque implica que hay un proceso de superación y las emociones negativas asociadas a la pérdida ya no están. Entonces, hombre, al fin llega el proceso de restauración. Por ahí hay gente que dice que un clavo saca otro clavo, que una puntilla saca otra puntilla. Pero yo sí definitivamente lo que creo es que uno debe tener el tacto, la inteligencia, la perspicacia, para darse cuenta cuando esa persona no quiere estar con uno. Así como uno muchas veces no ha querido estar con esa persona, con otra persona o con otras personas. Yo me hice una reflexión en una oportunidad y decía, si uno no puede obligarse a amar a otra persona, ¿cómo va a pretender que otra persona, obligar a otra persona que lo ame a uno? Es que esas cosas se dan o no se dan. Y como decía una amiga mía, bueno, fue una novia mía, decía, las cosas no son como uno quiere que sean, sino son como son. Y muchas veces es así. Esa persona pudo haber conocido a otro, o uno pudo haber conocido a otra, y ya, puede ocurrir eso. Pero humillarse por amor, eso sí, yo no creo que sea conveniente porque se puede quedar uno con la humillación y sin el amor. Como lo dijo el gran estadista, del tabaco, el país que se humilla para evitar una guerra, se quedará con la humillación y con la guerra. Oiga, y a propósito de guerra, el otro día leí unas declaraciones de Vladimir Putin diciendo que la invasión a Ucrania había sido todo un éxito. Imagínese hasta dónde llega la demencia, la locura, la enfermedad de este asesino patológico que dice que es un éxito la toma de un país cuando se ven por las calles cuerpos de niños, de mujeres, de ancianos, de hombres. ¿Qué éxito puede ser eso? Cuando bombardean hospitales, estaciones de trenes y diciendo que la operación ha sido muy exitosa. Bueno, y yo creo que en el fondo uno tiene que comprender eso, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, si un asesino lo que necesita es matar, pues sí, entonces sí ha sido un éxito porque no han hecho sino morir y morir, no solo militares, sino lo más doloroso y lo más terrible, personas que no tienen nada que ver con esta guerra, que fueron expulsadas de su país.
Ahí siguen pasando hacia Polonia millones de ucranianos, mujeres con los niños en coches o al hombro, porque los hombres se quedan defendiendo su país y hay que ver cómo lo están defendiendo, ¿yo? Entonces, bueno, pero que dice que eso ha sido exitosísimo, que la guerra ha sido supremamente exitosa, dice este asesino Vladimir Putin. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, entonces ya vimos que se llega a la etapa de la restauración. Vamos a ver cómo superar una ruptura amorosa. Según explica Sandra Castañeda, psicóloga con maestría en psicología clínica, durante toda su vida las personas están expuestas a muchos escenarios de pérdida y duelo. La ruptura de una relación amorosa es tan solo una de ellas, y su impacto es mucho más difícil de afrontar cuando la persona no acepta la situación. Oiga, el impacto de una ruptura sentimental, el impacto de esa ruptura es muchísimo más doloroso, más difícil de afrontar cuando la persona no acepta la situación. Acepte que haya sido así, que ella se fue, pues que le vaya bien, búsquese otra. Es fácil decirlo, pero puede que sea muy difícil hacerlo. Entonces, yo sí sobre eso, lo que pasa es que yo llegué a una conclusión sobre ese tema hace muchos años, cuando iba caminando por una playa de San Andrés y escuché un tema musical de reggae que decía: yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida, y yo soy igual. Yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida. Que no me quiere, pues que no me quiera. Entonces, ¿qué hago? O yo no la quiero a ella, pues entonces ella lo que debe hacer no es ponerse a llorar, sobre todo llorar por mí, que sería una pérdida de lágrimas, sino que se consiga otro que realmente la merezca. ¿Ah? A veces me doy mucho garrote. ¡Qué horror! Bueno, continúa la información diciendo que por eso lo primero que debe hacer para empezar a trabajar en superar la tusa es empezar a trabajar en la fase de la aceptación para luego atravesar el duelo. Entonces, mire, oiga esto tan importante, ¿ah? Lo primero que debe hacer para empezar a trabajar en superar la tusa es empezar a trabajar en la fase de la aceptación para luego atravesar el duelo. Primero aceptemos y después vamos a manejar esta tusa. Y lo que no nos mata nos fortalece. Lo que no nos mata nos fortalece. Si yo acepto que sencillamente se acabó, independientemente de la razón por la cual se haya acabado, y empiezo a darme el permiso para vivir el duelo, que significa que voy a llorar, a sentir dolor, a reconocer en mí las emociones que me producen la pérdida para esta persona, o la pérdida de esta persona y la pérdida complicada que uno recuerda. Entonces, cuando uno comienza a llorar, a sentir dolor, a aceptar que eso se perdió, pues definitivamente ya luego lo que viene es superar esa tusa. Es una manera de tortura, pero al mismo tiempo significa reflexionar. Hay que llorar. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando una persona está llorando porque le está ocurriendo algo complicado y otra le dice: pero no llore. Sí, pero no llore. No, pues si uno tiene que llorar, llora. Además, llorar sana mucho, ¿no? Yo las más impresionantes lloradas que me he pegado en la vida, me las pegué fue por amor. A lo mejor es por eso que superé las tusas tan rápido. Me pegaba unas lloradas que quedaba desocupado de todo, de lágrimas y de tusa. De acuerdo con la experta, un duelo normalmente puede durar un par de meses y es necesario que las personas atraviesen esa etapa para poder curarse la tusa. Oiga lo que dice esta científica, hola.
De acuerdo con la experta, un duelo normalmente puede durar un par de meses. Ay, ojalá que no dure más. Eso es como el periodo de prueba en las empresas, 2 meses. 2 meses y sale o 2 meses y entra, en el caso del periodo de prueba, ¿no? Y es necesario que las personas atraviesen esa etapa para poder curarse de la tusa. Eso significa atravesar las fases, lo que implica no inmunizarse ante el dolor, sino afrontarlo. Oiga, que no trate de impedir el dolor, que lo afronte. Le duele, pero va a superar la tusa. Ocurre que a veces, equivocadamente, los amigos o personas del círculo cercano del afectado empiezan a decirle, es que no vale la pena. ¿Qué haces tú llorando por esa persona? Tienes que salir y tomar alcohol. Y eso lo que hace es que la persona se inmunice del dolor momentáneamente, pero en efecto no asimilas el dolor. No te has dado la oportunidad de ver todo lo que esto te permite aprender. Hay que permitir que afloren los sentimientos, enfatiza la doctora Castañeda. A quien quiera este informe se lo voy a regalar. Bueno, lo puede encontrar en mi canal de YouTube, ¿no? Pero me avisa si lo quiere y lo subo más rápido. Las personas deben tener cerca de un círculo de relaciones interpersonales, amigos, familia, etcétera, para que les ayude a atravesar esa etapa, dice la experta. Pero también deben ser capaces de darse cuenta cuando existe una sobrecarga de emociones y se es incapaz de atravesar esta situación sin ayuda profesional. Entonces, a veces sí se necesita ayuda profesional, ¿no? A veces se necesita ayuda profesional. Óigame, este informe y este tema de la tusa me ha parecido tan interesante que le voy a hacer un informe final. Vamos a dar las recomendaciones, las reflexiones finales para que supere la tusa, o como dicen en algunas regiones, la traga maluca, y para que supere este enamoramiento que a veces es brutal, ¿no? A veces cuando se termina una relación, sí, es complicado, es complicado. A mí me decía Hernando Santos Castillo, el director del periódico El Tiempo, director y propietario, decía que el amor idiotiza. Y sabe que a veces yo he pensado que de pronto eso es verdad, ¿hola? Uno a veces se vuelve como bobo cuando está enamorado, o se vuelve boba. Bueno, que se vuelva boba, pero de todas maneras también hay una cosa que es importantísima de hacer, ¿no? Piense, 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 piense y utilice el sentido común. Se acabó la relación, pues aceptemos que se acabó la relación, hola. Eso es como cuando se muere un perrito. Sí, se murió el perrito, claro, era la mascota y lo queríamos mucho, pero se murió. O cuando sí ocurre eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedan estas reflexiones no son mías, son de especialistas. ¿En qué podemos hacer para superar la tusa o el enamoramiento brutal o la traga maluca? Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Personas que se han suscrito a mi canal de YouTube en los últimos días. Muchísimas gracias. Luis Fernando Castrillón, Darío Trujillo Carvajal, Olga Lucía Mateus, Cristian Mauricio Tami Duarte, Norela Narváez. Y no solo se suscriben, sino que hacen una cosa muy importante que es reportar la sintonía, ¿no? Entonces les agradecemos muchísimo el maestro Ley Martín y todo el personal de este programa por hacernos el honor de escucharnos. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. A quien desee mis audiolibros, se comunica conmigo, le digo cómo los consigue. Tienen 90, 100 horas de conocimiento. A quien quiera mis libros en papel, los consigue en YouTube, son 17. Y a quien quiera participar en mi seminario de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, en el mes de mayo,
se comunica conmigo y le enviamos la información. Mi correo electrónico conferencistagermandiaz@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.